Libra. Venus en Libra, qué rico. ¿Cómo se siente Venus en Libra? Genial. Yo creo que ustedes están viviendo ya las mieles del amor. ¿Qué Libras están viviendo las mieles del amor? Y las mieles del amor no necesariamente se tienen que vivir cuando aparece alguien en nuestra vida. Muchas veces las mieles del amor se viven, las vivimos solos. ¿M? Eso es lo que hay para Libra, las mieles del amor. Libra va a tener una semana de post-eclipse tan fluida, creo que es el signo, para mí, desde mi perspectiva, es el signo que tiene más apertura y tiene más brillo en los temas de esta semana. ¿Qué va a pasar? La vida está invitando prácticamente a que Libra goce, disfrute, a que se perciba, se reconcilie, se llene de paz, de alegría. Libra también le viene muy bien en esta semana hacer cambios, modificaciones de título personal, de pronto físicas. También es una semana como de acariciarse, de consentirse. Libra me encanta porque hace unos años atrás, bueno, vienen de unos años muy difíciles, sobre todo los eclipses que hubo 23, 24, en esa fase de tiempo, año 2023 y 24, esos fueron los eclipses más difíciles para Libra. Ahora la vida ya va quedando más suelta, la vida va quedando más libre y yo aquí logro contener como ver un poco más de apertura mental, emocional. Es una semana muy bonita para que Libra se ocupe de sí, algo que no le queda difícil. Yo creo que es un punto también donde la vida le está diciendo, ya hiciste muchas cosas por los demás, Libra, ahora llegó el momento de como que ese triángulo de aire esté trabajando mucho en ustedes mismos. Y la ventaja que hay con Saturno en 7, si tú eres de signo Libra, ascendente o Sol, no le tengas tema a eso, que Saturno en la 7 sí trae relaciones. Este concepto de que cuando Saturno está en la casa 7 no da relaciones y no deja acercar a nadie y que eso es muy malo para Libra y todo eso, pues es la astrología de pronto del morbo y la astrología así rápida, de espuma. Pero no, claramente Saturno en la casa 7 trae relaciones. Lo que pasa es que trae relaciones serias, construidas, relaciones afín. ¿Qué mejor Libra para ti que iniciar una relación con Saturno en la casa 7? Porque tiene el sello y tiene la garantía de Saturno. Si tú eres de signo ascendente, solo, luna en Libra y estás iniciando una relación, créame que eso está pasando por todos los filtros de Saturno. Entonces, el mejor momento incluso para también afincarnos en una relación es con Saturno ahí, porque nos va a decir verdaderamente la historia del otro, quién es el otro, nos deja ver quién es el otro, ¿no? Qué tan saturnino es la otra persona. Entonces, creo que es un momento interesante. Sí, este tema de que es que tengo a Saturno al frente, no, esto es muy bueno. Eso es muy bueno, porque o hay compromiso o no hay compromiso. Saturno define. Recuerden que Saturno en la casa 7 para ustedes, los de signo Libra, en temas del amor, lo que está haciendo es definiendo qué es esta relación. Y eso es lo que a la final del día todos los seres humanos buscamos cuando nos vinculamos con alguien. Darle forma a qué es esto. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Entonces está muy bien por ese lado. Tan dispuestos nosotros a saber qué queremos y tan dispuestos a saber también qué es lo que no queremos. Yo creo que ahí es donde más se puede percibir. Escorpio, vamos a mirar las energías para Escorpio. El signo Escorpio, el signo de la vida, el signo de la muerte, el signo de la espiritualidad, el signo que no vino a quedarse quieto, el signo de las pasiones ocultas, el signo de los fetiches, Escorpio, el signo del oculto,